Pase bien, hermanos, mi nombre es Rafael, soy el hermano mayor de Gabriela. El día de hoy me han pedido compartirles un poco un tema que es muy especial. Yo hace poco no lo conocía, pero hace un par de años un hermano me pidió de que juntos estudiásemos un poco esta parte que es vital para todos. El tema que me han pedido que les comparte es este: historia de la salvación. ¿Qué historia de salvación? ¿La mía? ¿La tuya? ¿La de todos? ¿Cuál? La historia de la salvación que yo les voy a compartir está acá. Aquí está escrito, en la Biblia. Y me dirás, Rafa, pero allí hay personajes bíblicos, Abraham conmigo no se deben de parecer, José conmigo tampoco. Es mentira. Vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de la salvación y te darás cuenta que a lo largo de esta pedagogía que el Señor va a desarrollar con el pueblo de Israel, que nosotros también somos su pueblo, verás que en algún momento tú estás identificado y en algún momento de tu vida has pasado por algunos de estos momentos del pueblo del Señor. Entonces, para no enrollarnos más, vamos a empezar. La historia de la salvación. La historia de la salvación, ¿de qué trata? Es el plan de Dios para con nosotros. Rafa, ¿cuál es el plan de Dios para con nosotros? El plan de Dios es que nosotros, con Dios, estemos vinculados, ¿pero con qué? Con su amor. Este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere para el hombre. Por esto Dios nos creó. Entonces, la historia de la salvación va a desarrollar el plan de Dios para restaurar esto. Porque como todos sabemos, el plan de Dios va a ser interrumpido. Esta historia de amor va a ser interrumpida. ¿Por qué? Por el pecado de nuestros primeros hombres, de nuestros padres. ¿Y qué es lo que va a hacer el pecado? Nos va a separar del amor de Él. El pecado va a ser un muro, va a ser una barrera, va a ser algo que nos va a impedir llegar a Él. Ya no estamos vinculados con el Señor. Y el plan de Dios es tan maravilloso que preveía esto y sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque la única forma de derribar este muro que parece por el hombre inquebrantable es hacer algo. Y justo estamos en el tiempo de Pascua. El Señor, para restaurar esa unión con el hombre a través del amor, va a dar a su Hijo, a Jesucristo, para que así nosotros podamos volver al Padre. Es la cruz de Cristo la que nos vuelve a unir al plan de Dios, a su plan de salvífico, en el cual el amor de Dios nos va a llevar hacia Él. Entonces, es importante recordar estas cosas, porque a veces nos perdemos, ¿no? Cuando queremos estudiar un poco la Biblia, no sabemos por dónde empezar. Pero yo te aconsejo dos cosas. El Concilio Vaticano II nos deja una frase muy bonita en una de sus constituciones que habla sobre la divina revelación y nos expone esto: el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Esto quiere decir que es visible. El Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. En el Nuevo hay mucha relación con el Antiguo Testamento. Por eso Jesús constantemente buscaba cumplir las profecías que se habían dicho en el Antiguo. ¿Y qué pasa en el Nuevo? ¿Nos olvidamos totalmente del Antiguo? No. El Nuevo Testamento está patente en el Antiguo. ¿Qué quiere decir? Que está allí, pero de manera oculta, está allí de manera invisible. Esto es la historia de la salvación. Este es el plan de Dios. La historia de la salvación está, como les he dicho y no les he adelantado, está en la Biblia en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es una pedagogía, porque el Señor, ahora les voy a enseñar una línea de tiempo, va a ser una gran acción en los hombres, en la historia de los hombres, en la historia de la humanidad, para poder salvarnos. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo el Señor, cómo Dios va a empezar a hacer dentro de la historia de la humanidad, va a trazar su plan. Va a decir, yo voy a reconciliarme con el hombre, y van a haber muchos momentos. Yo he marcado los momentos más importantes. Hay algunos teólogos y exegistas que también buscan otros, pero yo he marcado básicamente todos estos momentos. Desde el inicio de la humanidad
¿Hasta qué? Hasta la plenitud de los tiempos, que llega Cristo. Y nosotros estamos viviendo en este momento. Acá, disculpen el dibujo, es nuestra parroquia, la iglesia. Entonces, de esto va a tratar la historia de la salvación. ¿Cuál va a ser el primer momento de la historia de la salvación? La creación. La creación. Dios, por amor, crea. Ese es el primer momento, la creación del Señor. Estamos hablando de más de 5.000 años atrás, de más de 10.000 años atrás. Entonces, esto va a ser lo primero que va a crear el Señor. Dios, por amor, crea. En un segundo momento va a pasar lo que ya sabemos. El pecado. El pecado de nuestros padres, ¿no? Vemos cómo el hombre quiere dejar al Señor de lado y el pecado hace de que rompamos esa relación, ¿no? Vemos también en el pecado qué es lo que va a pasar. La caída. La caída del hombre. Mientras que acá en la creación, nuestros padres, ¿no? Adán y Eva están en comunión con Dios. Acá finalmente son expulsados del paraíso. Son expulsados del paraíso. ¿Y qué va a pasar? Vamos a conocer a los hijos, ¿no?, de Adán y Eva. La historia de Caín y Abel. Dentro de muchas historias, ¿no? Esto es principalmente algunas cosas, ¿no? Ojo que la parte del pecado dentro de la historia de la salvación va a abarcar no solamente la parte de la caída, sino que va a abarcar algunas cosas más. ¿Les suena la historia del arca de Noé? Pero ojo que esta parte del pecado de la humanidad, hasta que llega, que el Señor sale al encuentro del hombre con nuestro Padre en la fe, que es Abraham, hay algo más, hay un momento que es súper importante, por eso lo he marcado hacia arriba. ¿Qué va a pasar? El Señor, viendo que iba a haber la caída, viendo que iba a haber odio entre los hombres, viendo que iba a haber preocupación en la humanidad y que se iban a odiar los unos con los otros, va a pasar algo. El Señor, en Génesis, porque todavía estamos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el Señor va a hacer una promesa. La promesa que le hace, ¿no?, en Génesis, a la mujer y a la serpiente, le va a decir a la serpiente: habrá uno de tu descendencia, mujer, que pisará la cabeza de la serpiente. ¿Qué es esto? Es el primer protoevangelio. Es el primer anuncio de un Salvador. Esto es lo maravilloso. No, al Señor, lo que pasó con el pecado, sí es verdad, en un primer momento vemos, ¿no?, al autor sagrado diciendo de que el Señor expulsa a nuestros padres, pero inmediatamente después de que repriende y llama la atención a Adán y Eva, les va a decir: ojo, hay una promesa de un Salvador, hay una promesa de un Salvador, Adán, y no tengas miedo. Después vemos, ¿no?, la historia del pecado, ¿no? Caín, Abel, Noé. Avanza un poco, también acá está la historia de la Torre de Babel, que también es una historia muy bonita, muy importante. Y llegamos a un cuarto momento. ¿Qué va a pasar en este cuarto momento? Vamos a conocer a Abraham, nuestro padre, en la fe. Abraham, es una persona mayor. Abraham tenía más de 80 años, y el Señor sale a su encuentro y le dice: oye, Abraham, sal de tus tierras, sal de la comodidad de tus casas. Imagínense ustedes, ¿no?, ahorita cómo estamos todos nosotros, ¿no?, aislados en nuestras casas, pero un poco cómodos, ¿no?, con tus cosas, con tus seres queridos.
Y de pronto el Señor va y le dice a una persona mayor, sal y exponte al peligro, porque yo te prometo que te voy a hacer de ti una gran nación. Por si acaso Abraham no había tenido hijos. Su esposa también era mayor. Entonces Abraham dice, yo salgo. Y Abraham hace un acto de fe. La historia de Abraham es muy bonita porque Dios le va a poner a prueba su fe. Vemos también el relato de Isaac, ¿no? Porque no es que Abraham sale al desierto, sale a buscar la tierra prometida e inmediatamente le nace su hijo. Pasan más de 10 años, más de 15 años y recién nace su hijo Isaac con su esposa. Y sin embargo el Señor lo pone a prueba y le dice, ¿sabes qué? Ahora yo quiero que tú me entregues lo que más amas. Y Abraham lo hace. Y esta historia del padre que va a entregar a su hijo por amor al Señor, ¿esa historia qué es? Es otro protoevangelio, es otra vez está vinculado ¿con qué? Con el Salvador. Porque esta historia, esta promesa del Salvador, va a ir desde el inicio de los tiempos hasta la plenitud de los tiempos. Y todas las historias que estamos viendo en la historia de la salvación van a ir vinculadas hacia esa promesa, hacia esta promesa de un Salvador. Entonces, en este momento de Abraham, de Isaac, cómo se desarrolla, vemos cómo viaja, cómo tiene su descendencia, conocemos, ¿no?, a su hijo, conocemos a Isaac, conocemos a Jacob, conocemos a José. ¿Cómo empieza a cumplirse la promesa, no? Porque la promesa que el Dios le hace a Abraham es, de ti voy a hacer una gran nación. Y es acá, con Jacob, que se cumple eso. Rafa, esto me suena muy aburrido. Piensa tú cómo has llegado tú al Señor. ¿Qué te ha movido? ¿Qué te ha hecho dar ese paso? ¿O qué has visto tú en tu historia personal de salvación? ¿Qué has visto tú? ¿Qué es lo que te ha hecho darte cuenta que el Señor salió a tu encuentro y te dijo, ¿me amas? Yo tengo algo bonito para ti. Porque, ojo, en este momento de pecado, el hombre, acá lo voy a poner con verde. Acá el hombre está buscando. El hombre está buscando. Porque si ustedes lo ven en el catecismo, en su Yucat, la primera parte de la relación de Dios con el hombre, te dice, el hombre es un ser que busca. ¿Qué cosa buscas? Ser feliz. Pero la felicidad del hombre solamente va a estar ¿en quién? En Dios. El pecado nos aparta y nos nubla, ¿no?, nuestra perspectiva hacia el Señor. Pero nosotros buscamos a Dios. Esto es lo que el hombre está buscando. Abraham lo que estaba buscando era ser feliz. Una persona mayor sin descendencia, en la antigüedad, porque también hay que ponernos en el papel del pensamiento del hombre primitivo, es decir, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con mi familia? O sea, mi historia acá se trunca. Él buscaba eso, él buscaba ser feliz y el Señor lo colma de bendiciones. A Isaac, a Jacob, a José. La historia de Abraham, más o menos, ya estamos hablando acá, para que también lo tengan en cuenta. Eh, 1800, 1900 antes de Cristo, 1000 años más o menos. Sí, hay años más, siglos más, pero por ahí estamos. Después, ¿qué personaje viene en el punto 5? Va a aparecer Moisés. Recuerden, ¿no?
el Señor hace las promesas, le abrazan la promesa de amor, de felicidad, de una gran nación. Con José vemos que vemos también la figura, ¿no?, del hijo, porque a Jacob le quitan a su hijo más preciado, lo venden a los egipcios. José perdona a sus hermanos, se amista con su papá, se amista con sus hermanos, pero finalmente el pueblo de Israel, porque ya empezamos, ¿no?, de Abraham le hablan, ¿no?, de 12 tribus, acá ya estamos hablando de la nación de Israel. Vemos cómo con Moisés la nación de Israel finalmente va a decir: nosotros somos el pueblo de Dios. Con Moisés ya vamos a ver que ellos ya son una nación. La nación de Israel. Por primera vez el Señor Dios le va a decir a Moisés cuál es su nombre. Porque en todos estos personajes importantes solamente les decía, nunca les dijo su nombre. Pero a Moisés le va a decir su nombre: Adonai, Yahvé. Entonces es importante esta historia. Ya es la historia de repente más conocida del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés ya está en el Éxodo, ¿no? Y muchos que ya llevan mucho tiempo en la parroquia me dirán: sí, yo estoy en mi desierto como con Moisés. Yo te diré que es el primer desierto que conocemos así plenamente. De todos los desiertos es el desierto más chill, el más fresh. Porque esos 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto con Moisés, no les faltó nada. Tenían comida, agua, salían, les llovía pan. Ahora que estamos en aislamiento, los domingos no hay pan, y a muchos de nosotros nos gusta comer nuestro pancito en la mañana calientito, no hay pan. El pueblo de Israel salía a la tarde y le llovía pan. Salían también, miraban al cielo y les caían codornices para comer. Entonces, aquí hay un primer desierto. Pero no es un desierto fuerte, porque el Señor está con ellos. Entonces, aquí hay un gran vínculo. A Moisés, ¿qué más le vamos a ver que le van a entregar? Las tablas de la ley, los mandamientos. Los mandamientos. Moisés se supone que es 1400 antes de Cristo, ¿no? Ya vamos, después les diré que se den cuenta de estas fechas, ¿no?, que estas anotaciones son importantes. De Moisés, ¿quién viene? Esta es la época de la conquista. La conquista. Terminado los 40 años en el desierto, los israelitas van a la conquista de la tierra prometida. Porque la tierra prometida de Abraham, que era rica, ¿no? Que era la tierra de Abraham, que se habían ido por los egipcios y todo esto, van a conquistarla nuevamente. Porque cuando llegan se dan cuenta que hay otros reinos. Y estos reinos, lo que pasa con ellos es de que a los ojos de Dios no simpatizaban, ¿no? Porque en los libros que narran la historia de Moisés, que son Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, vemos qué el Señor espera de su nación con los mandamientos. ¿Qué es lo que quiere de ellos? Entonces, con Josué, tras la muerte de Moisés, viene la época de la conquista. Conquistan la tierra prometida. Pero esto no va a ser solamente la lucha de los israelitas, va a ser la lucha de Dios por conquistar los corazones de los hombres. Y aquí vamos a ver un poco el modelo de lo que quiere el Señor para la iglesia. Que seamos un pueblo diferente, que salgamos a los demás, ¿no? Quiere que salgamos al encuentro de los demás y que vean cómo el Señor nos hace un pueblo diferente. Un dato acá que es importante cuando empecemos a desarrollar esta historia: cuando tú revisas la historia de Mesopotamia, te vas a dar cuenta de que de todos los pueblos, de todos los reinos de Mesopotamia, de la antigüedad, el pueblo más monce, por así decirlo, el pueblo que nunca hizo grandes avances militares, arquitectónicos ni de agricultura, era el pueblo de Israel. Lo único diferente que tenían ellos con el resto de pueblos era que eran monoteístas. Monoteístas, más o menos, ni se la terminaban de creer. Porque después de estas grandes obras que el Señor hace por ellos, no
como que de generación en generación se empieza a perder el sentido del Señor. Se empieza a perder se empiezan a olvidar las promesas que el Señor les había hecho a sus padres, a Moisés, a José, a Jacob, a Isaac, a Abraham. Se empiezan a olvidar ese tipo de promesas. Y eso es un poco lo que pasa contigo, ¿no? Ya llevas unos años de repente acá en la parroquia, llevas unos años perseverando en la iglesia católica y de un momento a otro sientes que tu fe se empieza a caer. Porque yo les digo, el Señor nos va a poner a prueba nuestra fe. Y si tu fe no está cimentada en una historia real, tu historia de salvación, se va a caer sola. Por eso es importante estudiar la historia de la salvación. Conquistamos. Viene también acá los jueces. Los jueces son líderes diferentes que eran bendecidos por el Señor, pero con ellos hay un gran problema. Los jueces eran grandes líderes de Israel, pero estaban en una espiral de pecado. Acá vemos la historia de Sansón, de Débora, de Samuel, y vemos cómo estos 14 jueces durante 200 años lideran al pueblo de Israel, pero muchas veces vemos cómo los vicios, sus pasiones y su pecado cortan esta historia de salvación. Pero vemos cómo también, por ejemplo, la historia de Sansón, vemos cómo él se arrepiente de haber caído en pecado, clama misericordia y el Señor es misericordioso con ellos, aún en su lujuria y en su pecado. Y es lo que empieza a pasar con el pueblo de Israel. Viene un juez, los libera porque otra vez los pueblos, los reyes que habían sido conquistados en teoría, los atacaban, les pedían que vuelvan a rezarle a los dioses paganos, les rezaban a los dioses, les iba mal, eran conquistados, venía un juez, los liberaba y era una espiral. Venía el juez, los liberaba. Pasaba un tiempo, volvían a caer en el mismo pecado. Venía otro juez, los liberaba. Por eso hay una espiral de pecado. Porque los jueces es una época muy difícil. Israel es un pueblo tibio, como dice en el Apocalipsis. No eran ni fríos ni calientes, eran un pueblo tibio. Entonces hay que tener cuidado con eso. De repente tú estás pasando por esta época, ¿no? De que no estás terminando de definir tus cosas. A pesar de que ya sabes lo que el Señor ha hecho en tu historia, te cuesta todavía un poco. Los jueces, 200 años. Y ahora pasamos a la época de los reyes. ¿Quiénes son los reyes de Israel más conocidos? El primero, Saúl. Saúl, David, Salomón. Los reyes. El pueblo de Israel agarra y le dice al profeta Samuel, que también era un juez, el último juez, le dice: ¿sabes qué? Estamos hartos de tener jueces y líderes, queremos un rey. Pero Moisés ya le había dicho de que el que iba a reinar la nación, el rey, es Dios. Es el rey de la vida, es el rey de mi vida, es el rey de tu vida, es el rey de Israel. Pero el pueblo de Israel pide un rey. Ya vio que el resto de las naciones que estaban por allí tenían reyes, piden reyes. Vamos a ver el primer rey, Saúl, vamos a ver a David y vamos a ver a Salomón. Vamos a ver cómo actúan, porque el Señor los bendice a ellos, y cómo al final cómo esas 12 tribus, esa gran nación, va a pasar a dividirse. El reino se separa. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una frase fuerte que es así: siempre tus actos tienen consecuencias. Y los actos de David, de Salomón, de Saúl, especialmente de Salomón, ¿eh? Porque muchos dirán: ay, sí, el gran rey Salomón, qué justo, cuánta
¿Cuánta sabiduría le dio el Señor a él? Se volvió pagano, rezaba a otros dioses, tuvo muchas esposas y finalmente lo que él hizo fue que sus hijos Roboam y Jeroboam separasen el reino en dos, el reino de Judá y el reino del norte. Y esta guerra y esta pelea entre estos dos pueblos, hasta el día de hoy lo vemos. Todos esos conflictos armados que vemos en Medio Oriente, está aquí. ¿Qué año es más o menos? Se supone que ya estamos acá por el 900. Se separan los reinos. Qué tristeza. Pero el Señor no nos va a dejar solo, porque el Señor en su pedagogía sigue haciendo que el hombre a cada momento vuelva a Él. Y lo que va a hacer es, va a inspirar a algunos hombres que van a ser los profetas. Y los profetas les van a hablar a los reyes, les van a hablar a Israel, les van a decir, ¿saben qué? No se peleen, por favor, vuelvan al Señor, no tengan otros dioses, solo ténganlo a Él. Entonces vamos a tener profetas que van a anunciarle al reino del norte, al reino del sur. Y lo que les van a pedir es eso, ¿no? De que vuelvan al Señor siempre y que solamente esperen en Él. De los profetas, el reino de Israel no hace caso, somos invadidos y viene el exilio. En el exilio somos conquistados por los babilonios y somos desterrados de la tierra prometida y somos llevados a otra nación. Y los profetas aún van a seguir porque nos van a dar esperanza a ese pueblo que llora, ¿no? Y ven como el templo que había construido Salomón, el templo de Jerusalén, que era un templo súper especial porque ahí estaban las tablas de la ley, de los mandamientos, van a ser destruidos. Acá se pierden. Y somos una nación, así lo dicen, ¿no? Los profetas, Zacarías, dice, ¿no? Es como un niño que ha sido destetado y tirado a las calles. Entonces, son muy, muy fuertes los relatos. Hay un libro que se llama Lamentaciones, ¿no? Y es muy fuerte ver cómo Israel está lamentándose en su pena, en el exilio, cómo los llevan tristes. Pero ellos no saben que el Señor va con ellos en el exilio, porque el Señor se sentía exiliado. Vio cómo los reyes, no le hacían el pueblo a los profetas, y Él es el que se sentía realmente exiliado. El Señor es exiliado del corazón y del reino de los hombres, del reino de Israel, del reino de Judá. Él es el exiliado y es el que Él va al exilio, va con su pueblo. Después de eso, oh maravilla, la restauración. Solamente pasamos 150 años, ¿no? Acá ya estamos en el 480, me parece. 480 antes de Cristo, el exilio. La restauración. La restauración es en la restauración volvemos. Hay un edicto que dice, ¿saben qué? Todos los que son extranjeros y no son de esta tierra regresen a su tierra. Y vuelven los judíos a su tierra. Ya acá empieza a sonar el nombre de los judíos más que de Israel, ¿no? Porque finalmente cuando se separan las dos naciones, es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, se quedan. Y ellos se quedan por las promesas, ¿no? Porque es importante recalcar que a David se le hace una promesa. David, después de su pecado arrepentido, el Señor le dice, porque te has arrepentido, voy a hacer que de tu sangre, de tu casa, nazca el Salvador. Y en la restauración restauramos el templo, finalmente se hace la Biblia, el Pentateuco, y ya estamos preparados. Y en la restauración también está el momento de los macabeos. El tiempo de los macabeos, también antes de los macabeos está Esdras,
Nehemías, Esdras y Nehemías, que son los que impulsan la restauración, los macabeos que se enfrentan a una fuerza que otra vez nos quiere oprimir, y ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a confiar en la promesa del Señor. Ellos ven, gracias a que ya tenemos una Biblia, un Antiguo Testamento ya propiamente dicho, ¿no? El Pentateuco, los Salmos, todo está ya ahí. Ellos dicen, ¿sabes qué? El Señor no nos va a abandonar. Y los macabeos dicen, por el Señor, por nuestra tradición, por nuestra fe, vamos a hacer frente. Y salen victoriosos. La historia de los macabeos es ya 170 años antes de Cristo. Y finalmente llegamos a la plenitud de los tiempos. Cristo, que con su muerte, que con su pasión, muerte y resurrección, nos restaura. Toda esta historia que vemos así, un poco complicada, ¿no? Y quizás algunos agobiante, todo tiene su sentido en Cristo. Era necesario hacer toda esta pedagogía para que el hombre, para que Israel, para que el pueblo judío pueda tener su Salvador. Era súper necesario. La plenitud de los tiempos. Y finalmente nosotros estamos en este momento, porque el Señor, cuando asciende a los cielos, no nos dejó solos, nos manda el Espíritu Santo. Y es en la llegada del Espíritu Santo en que empieza la iglesia. Acá está nuestra parroquia, y es en la llegada del Espíritu Santo. Este es el momento en el que estamos viviendo. De repente esto te sonará muy agobiante, ¿no? Y te perderás en algunas cuestiones históricas, en algunos personajes bíblicos, ¿no? No comprenderás la trascendencia de algunos momentos, pero es necesario revisarlo. Es necesario que tú te ubiques en esta historia de la salvación, para que finalmente Cristo pueda llegar a ti. Si ya conociste al Señor, profundiza, porque tu historia de la salvación debe pasar por alguno de estos momentos. Y esto es, ¿no? Al final de nuestra historia de la salvación vamos a llegar a Cristo. Ese es el plan de Dios. Esa es nuestra historia de la salvación. Y nada, hermanos, espero les haya gustado. Sé que de repente tienen muchas dudas. Yo les recomiendo que, si pueden, le den una leída a Historia de la Salvación de José Prado Flores. Es el autor de la Escuela de San Andrés, de los retiros Nueva Vida, el retiro Moisés, el retiro de Maús. Es muy bueno, es muy didáctico. Y también, ¿no? Revisen, ¿no? La Biblia. Acá está el Antiguo Testamento, ¿no? Ya les he ido nombrando algunos libros, no todos. Son muchos profetas, son muchos pasajes, son muchas historias que se pueden desarrollar tranquilamente para que tú experimentes la gracia del Señor. Y sin ningún otro particular, hermanos, paz y bien, y espero que les haya gustado este tema. Gracias a Jesús.